países o regiones, incluso continentes. Y bueno, esas redes grandes justamente se llaman las redes de transporte. Especialmente ahora todas estas redes son redes ópticas. Nuestro tema está acá, ¿no? En la red de transporte, pero lógicamente vamos a escoger un tema específico porque es muy grande todas estas técnicas y tecnologías que se tienen. Aparte de esta red de transporte, como conocemos, está la famosa ley de acceso que tiene ahora mucho ímpetu en su instalación, que está representada por lo que es FTTH, ¿no? Pero de eso no es nuestro tema. Ahora vamos a hablar de otro tema que son estas redes de gran alcance. Bueno, las redes ópticas de transporte eh, se han usado desde el inicio de las comunicaciones ópticas. Es más, la fibra óptica y todo este mercado de comunicaciones ópticas, la primera intención era reemplazar esos tremendos paquetes de cables de cobre que habían antes hace más de 40 años. Eso fue la intención. Ahora, lógicamente, el cometido de las comunicaciones ópticas es que ha ocupado todo el mercado, desde las distancias más grandes a las más pequeñas. En nuestro caso, hablemos de la red de transporte, red grande. Y esta red de transporte tiene componentes muy pequeños y muy grandes. Si lo vemos desde el punto de vista macro, punto de vista más general, en las redes de transporte podemos ver grandes nodos, grandes sitios donde existen equipos de mucha capacidad de transporte, mucha capacidad de transmisión. Y podríamos más o menos enfocarlo de esa forma, que esta red de transporte, lógicamente con este tipo de tecnología que es DWDM, esa tecnología que se está usando, que es la multiplicación por división de longitud de onda, tienen partes más o menos definidas y quizás lo podemos tipificar así. Cada nodo podría ser un multiplexor óptico, dado que en estas redes que son de WDM se transitan, se discurren solamente longitudes de onda. Entonces lo podríamos clasificar aquí en estos nodos como estos equipos que suben y bajan longitudes de onda. En ese tipo de equipos podemos tener estos equipos muy simples, los OADMs, como están escritos a la izquierda, y otros multiplexores de adición y sustracción óptica, pero de mayor versatilidad, que se llaman reconfigurables, los ROADMs. Digamos que eso podrían ser los equipos más significativos o equipos representativos en la red de transporte óptica. Dentro de eso también ya podríamos ver internamente algunos equipos más pequeños, incluso formando los RODMs como los repetidores y regeneradores, ¿ya? Que eso es otro tema también. No podemos olvidarnos de la parte de administración, que es el sistema de gestión de una red de transporte. Es muy importante, desde la configuración y aprovisionamiento, todo, hasta la parte de operación es muy importante el sistema de gestión. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de la parte más cara, que es la planta externa, que eso es otro tema que no se toca en este webinar, ¿no? La planta externa generalmente está formada por fibra óptica. Entonces, en su parte más básica, en su parte más elemental, estos nodos que forman la red de transporte, que en esta presentación, en esta diapositiva, está este multiplexor de adición y sustracción óptica fijo, que son los más simples, están formados por un conjunto de dispositivos, tanto ópticos como eléctricos. Se espera de que cada vez sean más cercanos al óptico, pero aún no podemos desligarnos del apoyo de todo el procesamiento que hace la electrónica. Entonces, eso siempre nos va a acompañar en muy buenos años o decenas de años hasta que se pueda hacer ya de forma óptica todo. Por el momento se tiene una convivencia de esta parte electrónica con la parte óptica.
Y estos nodos de adición y sustracción óptica lo que hacen es manejar los canales ópticos que tiene estas redes de multiplicación por división de longitud de onda. Todas estas longitudes de onda que llevan tráfico y que llevan tráfico de mucha velocidad, 10 gigabitios, 100 gigabitios o más, eh, pasan por estos nodos, por estos equipos, o también estos equipos propician sacar esa información o meter otra información, pero a nivel óptico. Entonces, este grupo de símbolos que ustedes ven acá representan algún componente, como por ejemplo, esto es un amplificador, no sé si ven la flechita. Esto es un demultiplexor, este es un multiplexor. Y bueno, lo que hace todo este conjunto es bajar, en este caso por aquí bajan longitudes de onda, y terminan estas unidades de transmisión óptica que su corazón representante de estos son unos equipos ya optoelectrónicos llamados transpondedores. De esto nos vamos a referir ahora, pero en sí vamos a dar todavía un aspecto general de cómo son estas redes de transporte. Esta red de transporte, como les indiqué, son muy grandes y pueden estar formados con estos nodos simples y que estos nodos simples a su vez podrían ser regeneradores, como por ejemplo a través de esta simbología que está acá, donde recibe una longitud de onda y por tener que regenerarse por motivos de mejorar la relación la señal a ruido óptica, por cuestión de distancia, por ejemplo, también de velocidad, entonces se tiene que volver al estado electrónico, de óptico a electrónico y de electrónico a óptico. Eso lo hacen los regeneradores, ¿no? Entonces, en un OADM podría haber también, o puede funcionar como un regenerador. O también podría pasar de frente, no ser un regenerador, solamente tiene una etapa amplificadora. Bueno, ese es un nodo, es un ejemplo de un nodo muy simple que se llama un FOADM. Sin embargo, también existen otros nodos un poco más complicados, un poco más versátiles, más nuevos, de mayor, lógicamente, utilidad en las redes, especialmente cuando son redes Maya, porque podemos unir, eh, además de muchos nodos, con el nodo local, este nodo local, y nodos que podrían ir a otros sitios, diferentes sitios, a esto le llaman grados también en estos arreglos de multiplexación, pero de manera mucho más funcional y no fija como en el anterior caso. En el anterior caso, la dificultad era que si queríamos cambiar algún enrutamiento de alguna longitud de onda hacia algún nodo o hacia algún grado, se tendría que ir físicamente, cambiar el- los jumpers de los multiplexores que existen, etcétera. Y eso significa pues tiempo y eh, el- lo que toma ese cambio ya es el tráfico que podría seguramente perderse. En estos casos, todo eso se hace en forma automática, por eso se llama reconfigurable. Y bueno, tiene muchas funcionalidades. Toda esta tecnología ha crecido bastante de los ROADMs. Ahora hay tecnologías donde se pueden seleccionar cualquier longitud de onda en la parte del nodo, que es el nodo local, digamos, o se puede enviar a cualquiera de los grados que se tiene como unión. Y estas funcionalidades ya dependerá de las necesidades de esa red. Las funcionalidades ahora de ROADM se llaman CDSG, por ejemplo, de esto que significa de cualquier color, cualquier longitud de onda que se tenga, que sea también se vaya a cualquier dirección, que no contenga el color, etcétera. Hay varias funcionalidades de estos ROADMs, es todo un tema también muy importante, porque estos nodos son o ya han llegado a ser el corazón de las redes grandes de transporte. Una red de gran transporte definitivamente tiene que tener estos nodos, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, ven ustedes una
un ejemplo de un pequeño nodo ROADM, de lo cual se tiene en el laboratorio del Intel. Bueno, y estos nodos tienen también parte electrónica, pero lógicamente la parte intrínseca de funcionamiento es óptica. Estos nodos funcionan con componentes desde lo más simples, como son los que se ven ahí, PS, que son los botones switch o los divisores ópticos, en palabras muy simples, hasta los selectores de longitud de onda, que lo ven ahí como WSS. Entonces, esa parte es muy óptica, pero tiene que tener un control, ¿no? Hay un control electrónico para hacer estos movimientos de los pequeños espejos que tiene adentro para direccionar las diferentes longitudes de onda a los diferentes grados. Pues todo esto es una tecnología muy interesante de los RDMs. Sin embargo, eso todavía no es lo que nos congrega en este webinar y quería hablarles un poquito, porque como ven las tecnologías son bastante grandes y ahora más bien nos vamos a dedicar también un poco a ver ese corazón de donde nacen y llegan la información, ese elemento que les comentaba, que le transponder, tiene una función muy importante en estas redes. La función importante es que convierte un tipo de transmisión, que es la transmisión que emiten los clientes o de un tipo red especial, pequeño, etcétera, a un escenario muy fino, muy depurado, de un comportamiento grande óptico que se llama el ambiente de WDM. Entonces, ese escenario de WDM es un ambiente que necesita algunas exigencias tecnológicas, tanto por el alcance como por la velocidad que van a tener esas, eh, eh, esos canales ópticos que se envían por ahí. Entonces, el transponder es una interfaz, ¿no? Que, como ven ustedes ahí, va a convertir la, eh, los datos, digamos, de la parte óptica que está llegando a los clientes o redes pequeñas en un funcionamiento eléctrico para poder ahí manipular y agregar algunas acciones necesarias para la gestión. Y luego tal vez lo convierte a óptico. Por eso es un convertidor óptico eléctrico óptico. Y en esa conversión final óptica es que cumple con las recomendaciones de las normas especificadas para a estos casos, ¿no? Entonces, esto es un transponder, es un aparato, que es una tarjeta y que tiene varios componentes. Y esa tarjeta lo que hace principalmente es unir dos medios, dos escenarios. Un escenario un poco más citadino, un poco más, digamos, no tan formal, por decirlo así, a un escenario que tiene que estar completamente normalizado para poder entenderse entre equipamientos incluso de distintos fabricantes, ¿no? Ahí están lo que se llaman los interfaces interdominio. Bueno, entonces este es el transponder, ¿no? El transponder es un aparato electrónico, bueno, optoelectrónico que tiene esas características y ustedes ven ahí unas ilustraciones que, por ejemplo, aquí existen señales en este lado de la izquierda, señales donde podríamos tener no tan eh, definidas sus condiciones técnicas específicas, o sea, me refiero que son más baratas y a la derecha tenemos ya condiciones, en este caso se ve la anchura espectral mucho más angosta y representa señales de láser que son mucho más costosos porque así lo necesita el ambiente de WDM. Bueno, ahí hay algunos nombres como se trata en este mundo de estas técnicas, ¿no? Entonces el transpondedor, como ven ahí, es una tarjeta aparentemente como cualquier tarjeta, pero hace ese tipo de gestiones. Pues se aprovecha, por ejemplo, en que se tiene que incluir ya el protocolo de comunicación que
gestiona todos los canales ópticos y el mismo canal óptico individualmente. Y esos protocolos ahora ya están definidos. Los protocolos o el protocolo más recomendado es el OTN, que es un protocolo que está ya muy maduro desde los principios del año 2000, y está en la G709, la UIT, principalmente en la parte de la capa física. Indican cómo es que deben tener esas tramas, cómo se deben formar esas tramas para poderlos enviar nuevamente en forma óptica, como vimos, ¿no? Entonces, todos estos arreglos son hechos con el fin de tener mejor capacidad de transmisión de un punto a otro, dado que esta red de transporte, recordemos que son redes para largas distancias y grandes capacidades. Estas redes no llegan al cliente. Estas redes llevan la información que llega al cliente, pero no llega al cliente. Las redes que llegan al cliente son las redes de acceso. Entonces, estas tecnologías son tecnologías las mejores que se tiene actualmente para que justifique su precio, ¿no? Para que se lleve mucha información. Bueno, las velocidades, como ustedes ven ahí, que se manejan actualmente, son superiores a 100 gigabitios. Se está trabajando con 200 gigabitios y ya con alguna frecuencia con 400 gigabitios y superiores también, no en nuestro caso, pero sí pronto. Como nos vamos a eh, dedicar a este tema específico, porque hablar de red de transporte hay muchas tecnologías, en muchos puntos que se pueden hablar. eh, Vamos a incidir en estos equipos que son en los transpondedores. Entonces, estos transpondedores, en general, comercialmente, los fabricantes lo ensamblan, lo fabrican y lo presentan en tarjetas. Y tiene sus nombres, ¿no? Como tarjetas tributarias, como tarjetas de línea, por ejemplo. Y estas pueden presentarse de diferentes formas, de acuerdo a la necesidad, al diseño, a la propuesta, etcétera, que tenga esa red. En general, al transponder lo conocemos como aquel equipo o aquel componente que recibe una información en un cierto protocolo, que son protocolos más eh, baratos que el que se utilizaría en DWDM, y lo convierta justamente a un protocolo como el OTN, que es un poco más caro, pero más eficiente, porque va a llevar mucha información y a mucha distancia. Entonces, eso es un transponder. Como ven ustedes ahí, también puede darse esa palabrita, el muxponder, cuando además es un multiplexor y pueden ordenar muchas señales para que finalmente salga una sola señal, un solo canal óptico en la parte de DWDM. Esto puede presentarse también como una tarjeta o a veces se presenta también en forma aislada. Los tributarios, que son los que están a este lado, lado de la izquierda, por ejemplo, lo pueden presentar también como tarjetas únicas, como tarjetas individuales, ¿no? Y asimismo también en la parte de línea, que sería esta parte, solamente la parte de generación de los canales ópticos, la podemos presentar también, o lo pueden presentar los fabricantes como tarjetas de línea solamente. En algunos casos, como les repito, puede ser una tarjeta que es mixta, recibe los tributarios y en la misma tarjeta nos entrega el canal de línea, ¿no? Pero esta presentación entonces es diferente, es variada de acuerdo también a estas soluciones que se puedan dar y recomendaciones incluso por el fabricante. Entonces, estos son esas tarjetas que ustedes ven aquí a la derecha, que ven a la derecha y que eh, se insertan pues las fibras ópticas que pueden llegar en este lado, por ejemplo, o en el lado de los tributarios, o aquí, y también se insertan las fibras que están saliendo en el lado de línea. Ahora, un poquito entrando a ese tema, ya les comenté al inicio que vamos a irnos poco a poco metiéndonos solamente a un tópico específico, porque hablar de todos
muy grande. Y ese punto es justamente el que acabamos de ver. Son los transponder y principalmente los equipos donde se genera esto. El transponder es un componente más grande. El transponder ya lleva otras cosas. Pero en el transponder existen también unos aparatitos que se llaman transceptores ópticos, los transceiver, que son los que se enfrentan a las fibras ópticas y los que generan toda ese tren de pulsos con un formato y una codificación especial de manera de que pueda ser viable técnicamente su comunicación a esa distancia o a esa velocidad que ha sido calculada. Entonces, las características en realidad de la parte de un transponder del lado de línea, que es, colocan como la característica de un transponder, pero en realidad están viendo la característica del transceptor óptico, se tiene aquí, por ejemplo, ¿no? Este es como un tipo de representante, un ejemplo de lo que es unas características básicas. Esta es una característica donde nos indica en qué tipo de espaciamientos, en qué tipo de grilla de DWM va a funcionar este aparatito, este transceiver que está colocado en el transponder. Primero, la banda de trabajo. Recordemos que hay varias bandas de trabajo para la fibra monomodo, y las bandas más usadas, principalmente en DWDM, son la C y la L. La C con preferencia, por ser la que tiene menor atenuación, pero por cuestiones de recursos ya se está usando también la L. En fin, tenemos entonces que nos indican de alguna forma algunas características básicas que nos proporcionan la identificación técnica de estos aparatitos. Como dicen en qué grilla va a trabajar. Estas grillas están ya definidas por 691 de la UIT, que pueden indicarnos todas estas características de posicionamiento de frecuencias o longitudes de onda normalizadas. Y también nos indican ahí, en función de las bandas, de qué longitud de onda, o cuál es el espectro, o cuál es el intervalo longitud de onda que se puede configurar este aparato. Este es un ejemplo. También nos indica la potencia de transmisión, la sensibilidad, un dato muy importante, que la relación señal-ruido óptica, que es el valor que requiere este aparato para que cumpla una tasa de error que está seguramente siendo normalizada o requerida por este aparato, ¿no? La tasa de error en las redes de transporte mínima es ahora 10 a la menos 12. Vemos que este transceptor está transmitiendo a 10 gigabits aproximadamente. Es un Moto2, es un transceptor básico, por decir así, un transceptor básico de línea, de los mínimos que se encuentran actualmente, pero de los que sí están en operación actualmente en Lima. Así que podemos darlo como algo que nos interesa también. Hay muchos parámetros importantes que no vamos a explicar, pero la idea es un poco sensibilizar a entrar en estos detalles, dado que finalmente nos pueden ayudar a discernir muchos problemas o entender bien estas tecnologías o cómo son estas técnicas de transmisión en red de transporte. Ahí vemos como potencia de sobrecarga, como por ejemplo penalización por la dispersión cromática, límite de la dispersión cromática, muchos puntos que en algún momento deben servir para su fin. Siguiendo, estos equipos físicamente se ven así, ¿no? Estos son transceptores ópticos que entran a las tarjetas transpondedoras. Entonces, puede ser una transpondedora. Se ven así, como el de aquí, por ejemplo, que es un equipo muy chiquito llamado SFP, Small for Pluggable, que es un factor de forma pequeña. eh, Puede meterse en estas pequeñas jaulas, ¿no? Que son en las que albergan estos aparatitos, donde están componentes ópticos y componentes electrónicos, finalmente puedan enchufarse en las fibras ópticas. Hay también transmisores más grandes. Esto es un CFP, es un tipo
de transistor óptico. Hay varios tipos de transistores ópticos, CFP, CFP+, eh, QSFP, muchos tipos de transistores. Pero para redes de transporte, en la parte de línea se utilizan mucho estos tipos de transistores por la gran cantidad de información que se pasa, es más o menos grande. También hay CFP2, CFP4, CFP8 inclusive, que tienen diferentes tamaños. El CFP4 es el más pequeño. Pero para la parte de tributario, por ejemplo, o de clientes, son muy usados estos transistores más pequeños, que son los SFP o los SFP Plus, por ejemplo. Entonces, todos estos componentes también tienen algunos parámetros que nos ayudarán a hacer el cálculo, la verificación, ver la viabilidad técnica en el funcionamiento de esa red. Estos son tarjetas, son transponder que pueden ver, y los que ingresan justamente en estos compartimentos que son las jaulas, son estos equipos transceptores. Entonces, fíjese, si vemos de los transceptores, hay muchas tecnologías que tienen que ver con estos pequeños aparatitos, ¿no? Tecnologías que aparentemente son muchas, complicadas aparentemente, pero ya han sido muy utilizadas por la electrónica, principalmente por la electrónica inalámbrica, o sea, para la comunicación inalámbrica. Y eso es también un gran apoyo que recibimos de esta otra tecnología que es la electrónica. La parte óptica recibe esa herencia, ese apoyo, esa ya previa información que ha sido muy avanzada por la electrónica, solamente que aplicando esos fundamentos ya a componentes ópticos. A veces ahí está el problema, pero por lo menos se tiene ya todo ese conocimiento, se conoce cuál es el objetivo y cuál es la consecuencia de aplicar una y otra técnica, y eso sí es de gran apoyo para la óptica, ¿no? Claro que no es fácil porque aquí son otras tecnologías de fabricación. Estamos hablando de nanotecnología óptica, pero de todas maneras ya se tiene todo el principio de todo lo que ha avanzado la electrónica. Entonces ahí tenemos varios temas que ver, ¿no? Los parámetros, por ejemplo, el parámetro del tiempo, el parámetro de la polarización, el parámetro de la frecuencia. Cada uno de ellos pueden ser operados como la multiplicación o la modulación. Se pueden multiplicar en el tiempo, se puede modular en el tiempo, por ejemplo. Es igual en frecuencia y en polarización también. Se puede multiplicar, se puede modular. Entonces, todo esto son unas ramas técnicas que en algunos casos se usan más, en otros menos. Y abajo se tiene esa acción que se llama modulación, que es esta forma de llevar información sobre una portadora, ¿no? Entonces, estas modulaciones en óptica lo podemos hacer tanto en fase, que es la que actualmente se usa para grandes distancias, para grandes redes, y de intensidad, que se usa en redes más pequeñas o se usa en general en velocidades pequeñas. Velocidades de 10 gigabits para abajo se usa modulación de intensidad por la cuestión de costos, cuestiones económicas, y modulaciones un poco más elaboradas, llamadas de alto nivel, de alto orden, son las que se usan en la red de transporte. Y bueno, ahí tienen ustedes algunos nombrecitos. Primero, de los grupos, de estos grandes grupos de modulación. Binarios, por ejemplo, muy representativo estos dos son formas de modulación que son los códigos de retorno cero y no retorno cero, muy utilizados principalmente, por ejemplo, ahora en redes de acceso. También se usa en red de transporte, pero solamente para 10 gigabitios. Sin embargo, las tecnologías de red de transporte impulsan velocidades mucho más altas. Entonces, eso significa que hay que pasar a otros tipos de modulación, dado de que nos encontramos con algunas exigencias del medio de transmisión, que en este caso nuestro medio de transmisión es la fibra óptica. Y hay que analizar cuáles son esas exigencias
de la fibra óptica para ver si es que nos sirve o no nos sirve, o cuál es conveniente, cuál es económico, etcétera. Lo principal es lo de la economía, en función de la modulación. Se ha decantado en estos tiempos, en la actualidad, por algunos tipos ya de modulación, por cuestiones lógicamente de exigencias del medio de transmisión y también de costos. En general, las modulaciones que se están usando actualmente son las modulaciones de QPSK o de QAM. Estas modulaciones son las que actualmente nos pueden llevar información de mucha capacidad. Por otro lado, acá tenemos algunas dibujos relacionados a estas tecnologías con multiplicación y, bueno, la modulación. Bueno, vamos a ver entonces qué más nos depara esto. ¿Qué es lo deseable de un formato de modulación? Recuerden que estos transceptores ópticos que están dentro de los transponder ópticos, y los transponder ópticos forman parte de los ROADMs que están dentro de los OADMs. Entonces estamos yendo de más a menos, a la parte puntual. Eh, Estos transceptores ópticos lógicamente tienen un transmisor y tienen un receptor. En general, las transmisiones de transporte lo hacen por ahora en forma separada. O sea, en una fibra se envía la transmisión y en otra fibra se reciben los datos que vienen del otro nodo. ¿Podría enviarse en una sola fibra? Por supuesto que sí, pero en red de transporte todavía se hace de esa forma separada. En la red de acceso se utilizan también más de una longitud de onda, o sea, dos o tres longitudes de onda, y se usan la fibra óptica, en una sola fibra óptica. Pero en la red de transporte se está haciendo en forma separada. Lo deseable en un formato de modulación. Bueno, lo importante entonces aquí es conocer el medio de transmisión. ¿Cuál es ese medio? ¿Cuáles son sus características, su caracterización? ¿Cuáles son sus problemas que tiene? eh, los inconvenientes que presentaría y en función de qué, porque no siempre presentan los mismos problemas. Hay diferentes problemas que se pueden presentar en función, por ejemplo, de la potencia, también en función de las longitudes de onda o en función de la distancia, velocidad, por ejemplo. Bueno, como vemos ahí en el lado derecho, estos que llamamos impedimentos de la fibra óptica, lo podríamos separar en dos grupos. Los fenómenos lineales, que son los que nos acostumbramos siempre a tocar, son los más conocidos. Ahí pueden ver la atenuación, dispersión cromática y la PMD. Pero también existen otros fenómenos que se forman en momentos donde las potencias son muy grandes en la fibra óptica. Las potencias en la fibra óptica llegan a ser muy grandes cuanto más pequeño es el núcleo de la fibra. O sea, la densidad de potencia es muy grande en esos momentos. Recordemos que estamos transmitiendo con potencias grandes para poder llegar a distancias muy grandes. Los amplificadores tienen que generar esas potencias grandes e insertar a la fibra en unas pocas micras cuadradas, entre 50 a unos 200 micras cuadradas en general en el bagaje de la cantidad de fibra que tenemos en los 21 estándares de fibra que se tienen ese es más o menos ese diámetro, esa área efectiva del núcleo. Entonces, en esa área tan pequeña, de unos 100 micras cuadradas aproximadamente, la densidad de potencia es muy alta, que hace de que se formen unos fenómenos que no experimentábamos cuando se transmitía a baja potencia. Y ese es el escenario que tenemos justamente en la red de transporte, porque trabajamos al límite, trabajamos a tener las redes más grandes, de manera de no tener regeneraciones intermedias que podríamos hacerlo si es que ya no se puede cumplir con la relación señal-ruido, o tener amplificaciones también, pero eso significa mayor potencia en la fibra. Bueno, estos efectos no lineales
se indican ahí a la derecha, tienes también su estudio, tiene interesantes sus comportamientos, y cada uno de ellos presentan su acción de acuerdo también a qué tipos de fibra, qué velocidades tienen, qué tipos de eh, formato de modulación o tipo de recepción se tiene en estos equipos. Entonces es una posibilidad muy grande de analizar incluso todos estos, todos estos efectos que se producen interactúan con la parte de los efectos lineales, como es la dispersión cromática. Y bueno, hay una interacción y por lo tanto también no se podría estudiar en forma aislada, sino en forma conjunta y de acuerdo a cada escenario. Ahí en la parte izquierda nos dicen los principales factores que se han definido como uso de formatos de modulación. ¿Cuáles son los principales factores, no? Por ejemplo, que debe tener una robustez frente a las limitaciones de que son la dispersión cromática, la PMD, este ruido que se forma en los amplificadores, que es el ruido de emisión espontánea amplificada, llama así el ruido base, y lo que estamos hablando, los efectos no lineales, ¿no? Entonces, estos formatos de modulación que estamos hablando de alto orden, porque recordemos que ya no hacemos modulación de intensidad para velocidades bajas, sino modulaciones de fase especialmente, de frecuencia no, porque tienen una baja eficiencia en el recurso de ancho de banda, pero sí de fase. Entonces, estas deben presentar justamente esta robustez. Eh, Eficiencia espectral. Cada vez necesitamos más ancho de banda. Cada 2 años más o menos se duplican el ancho de banda de la red de transporte, es un promedio. Y se tiene que comenzar a utilizar más canales ópticos hasta que finalmente ese recurso, que es la banda C, o tal vez la banda C y la banda L, o parte de la L, ya se acaba. Entonces hay que ser más eficientes desde el punto de vista espectral y por lo tanto necesitamos que esos formatos de modulación nos presenten mayor eficiencia. Ese es otro también, otro punto deseable. Eh, y lógicamente en el tercer punto también redunda que estos formatos, estos mismos formatos que se eligen, pues también eh, tengan una serenidad en la formación de efectos no lineales, o sea, que mantenga, por ejemplo, como dice, la envolvente constante, de manera que no haya oscilaciones en la intensidad y no produzcan estos efectos no lineales. Bueno, abajo están algunos formatos que se usan, no todos se usan, algunos se usan más que otros, hay unos que casi no se usan o no se usan solamente para algunos casos muy especiales y en la parte comercial actual se han decantado 2 o 3 formatos que esos son los más usados. Dicho aquí en este momento es el formato QPSK con otras aplicaciones como RZ-QPSK, RZ-PM-QPSK, por ejemplo, esas combinaciones, y también los QAM, ¿no? Especialmente el 8QAM y el 16QAM. Entonces, hay estos formatos, el más básico es de intensidad. Son los formatos que se usan para distancias muy pequeñas o en bitrate de 10 gigabits o menos. Es otro tema muy importante que no se debe dejar de estudiar porque existen equipos todavía que se tienen. Esto es más, toda la parte de acceso FTTH usa estos formatos de modulación, tanto en directa como indirecta, ¿no? Ahí hay una diferencia de modulación directa e indirecta, o directa, me refiero a perdón, a estas modulaciones en directa y externa. Bueno, entonces, en los formatos de modulación más aplicables a las redes que estamos comentando, lo tenemos ahí en esta diapositiva, especialmente los dos que están a la derecha, que es este desplazamiento de fase en cuadratura, el famoso QPSK, o esta modulación en amplitud en cuadratura, que es el 16QAM, y que la diferencia con la modulación, por ejemplo, no retorno a cero, que está a la izquierda, que es la que se usa para bajas velocidades, es que en el caso del QPSK, por cada símbolo, por cada audio, tenemos 2 bitios.
2 bitios por cada símbolo. Es muy interesante y ya subimos la velocidad, o sea, bajamos el ancho de banda a la mitad. Ese recurso que tanto necesitamos que no se gaste, lo estamos optimizando. Y en el caso de 16QAM, aún más. Por cada símbolo emitimos 4 bitios, ¿no? Y eso es un poco más eficiente. Sin embargo, hay arreglos también que acá nos indica eh, que usando, por ejemplo, el QPSK con otras técnicas de multiplicación por polarización, podríamos duplicar esta cobertura de 2 bitios por símbolo a 4 bitios, porque ahí llevaríamos en las dos polarizaciones que tiene justamente el modo principal de transmisión de la fibra monomodo, esos dos estados de polarización. ¿Cuáles son las limitaciones de los formatos de modulación? Bueno, en resumen, y cómo se ha decantado, tenemos un cuadrito que ustedes ven ahí, que es más o menos los alcances que se tienen actualmente y que se utilizan en esta red de transporte. Ahí dice eficiencia espectral de distancias, la QPSK que ustedes ven ahí, PDM significa la multiplicación por división de polarización, en polarización, y este desplazamiento de fase en cuadratura. Tiene una eficiencia espectral, como lo dijimos hace un momento, de 4 bits por cada baudio, por cada símbolo. Y el alcance aproximado a unos 2000, podría ser un poco más, pero digamos un promedio, 2000 kilómetros quiere decir sin regeneración. Amplificación, por supuesto, seguramente que sí, pero sin regeneración. Y 16 QAM, por ser una modulación que se requiere mayor relación sea ruido por estar más juntos, por haber mucho más puntos, etcétera. En esta constelación se tiene apenas unos 700 a unos 800 kilómetros, tal vez un poco más, depende de las tecnologías, pero van por ahí. Y lógicamente la eficiencia espectral es el doble. Y así podemos obtener eso. Ahora, las expectativas de crecer ya van en otros tipos de tecnologías que en este tema no lo hemos incluido, pero van por la parte de la conformación llamada de los supercanales ópticos que nos pueden dar los alcances que ahora tenemos de 400 a 1 terabitio por cada canal óptico. Bueno, entonces las limitaciones son las no linealidades de la fibra, que es lo principal. El principal problema que se encuentra cuando transmitimos en estos límites de transmisión de distancia y velocidad es las no linealidades. Y ya no tanto la dispersión cromática ni la PMD, porque eso ya se ha tratado y ahora el tratamiento es electrónico. La electrónica se ha vuelto un socio incondicional y muy fuerte para la óptica, para el tratamiento de algunos puntos débiles, como son estos fenómenos lineales, que es principalmente la dispersión cromática y la dispersión por modo de polarización. Bueno, entonces también tenemos que las modulaciones de fase, pues estamos hablando de limitaciones, si bien son más tolerantes a las no linealidades, pero tampoco son inmunes. Entonces, eh, son más tolerantes en relación a las modulaciones de intensidad que teníamos, por ejemplo, el no retorno cero, pero de todas maneras sí son afectadas y eso son tratadas por estos algoritmos de detección que se hacen en la parte de recepción. Otro problema es que por la gran potencia que te transmiten estas redes, se generan estos fenómenos lineales por este efecto que se llama efecto Kerr, que se estimulan, que pueden haber otros fenómenos eh, que pueden darse, como es el fenómeno de Raman o el fenómeno de Jovin, etc. Muy bien, entonces estas son las limitaciones y también el ruido que se genera en los amplificadores. ¿Cuáles son los requerimientos, por ejemplo, para un sistema de transporte? Este es un diagrama de un sistema de transporte muy simple, donde es un sistema de DWDM, lógicamente, que tiene amplificadores, multipresores de longitudes de onda, tiene los famosos OADM, o podría haber un ROADM también por acá, etcétera, ¿no? Entonces, estos formatos de modulación deben contemplar primero, una buena sensibilidad en recepción. Los receptores deberían tener
una muy buena sensibilidad. Eso es lo que debería darnos estos formatos de modulación, ¿no? Es lo que esperamos que sean. Entonces, por ejemplo, ahí los formatos de modulación podrían ser los de fase que son muy buenos, en lo que es sensibilidad, y se aumenta la sensibilidad inclusive con ya la detección coherente, ¿no? La detección coherente es otro especial una especial técnica que no es nueva también. Esta detección coherente es una técnica que se emplea en radio y comunicaciones, creo que hace como 60 años o más, que es la parte del superheterogenaje, ¿no? O sea, unir eh, unir una oscilación local con la oscilación, con la señal que viene y hacerlo mezclado. En fin, bueno, también tener una buena resistencia, el formato debe tener una buena resistencia a estos ruidos que se forman en los amplificadores, básicamente, ¿no? Aquí indican, por ejemplo, que se forman en los amplificadores. Tolerancia, pues, a los problemas que presenta la fibra, ya hemos hablado de esto. Robustez a la distorsión de filtrado. Estos equipos, si bien son equipos interesantes que nos bajan, nos distribuyen las longitudes de onda, todo solamente en un ambiente óptico muy rápido, con un programa, con una facilidad de restauración muy buena, pero tienen también sus necesidades. Y esos son los filtros que tienen estos equipos de adición y sustracción óptica. Entonces, esos filtros también distorsionan las señales que van a probablemente a empeorar la relación señal óptica. Y eso también el formato debe ser un poco inmune, ¿no? Inmune. Eh, lo dice que hay muchos formatos. Al fin, el formato que más tenemos de acuerdo a velocidades más o menos actuales, 100 gigabitios o 200 gigabitios, ya y dijimos que es el QPSK. Tolerancia a los efectos no lineales y también que tenga eficiencia espectral. Eso es lo que se requiere en los sistemas de transporte óptico. Es un sistema entonces de transporte óptico, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de mejora en la modulación? Bueno, tenemos, por ejemplo, que se están usando los códigos de línea, como son los no retorno cero o retorno cero, como una especie de este, portadora para ahí modular justamente en fase lo que la información que se quiere. Y ahí se tiene estos formatos llamados LZDPQ, DQPSK o LZQPSK, etcétera, como ustedes ven aquí en estos, en estos acrónimos que significan, ¿no? Eso ha mejorado esta combinación, tanto de la parte de a crear una portadora con un tren de bitios definido, y a esos tren de bitios hacer la modulación fase, ha mejorado mucho estas técnicas y ha bajado los costos. También por ejemplo, la multiplicación por división de polarización. En polarización es una técnica que ha mejorado la modulación, que se mejora a esta técnica de modulación fácil. La detección coherente, como les decía, es una técnica ya muy usada en fibra y que se inició en los años 90, 2000, en 90 diría yo, y que luego cuando aparecieron estuvo ya en el pico del uso de los amplificadores por la eficiencia que tenían los amplificadores de helio que aparecieron en la década de los 90 también, se dejaron de hacer estas investigaciones de óptica coherente. Pero ahora otra vez se ha vuelto, no ahora, bueno, hace unos más de 10 años, se ha vuelto por la necesidad justamente del ancho banda. Entonces, digamos, estas técnicas no son nuevas, son antiguas, pero otra vez han vuelto y se han tenido que usar en estos equipos. Eh, bueno, entonces, estas son las técnicas que mejoran estas modulaciones. ¿Cuáles son las técnicas de excepción? Les hablé de las técnicas muy simples de modulación de intensidad y detección directa, que son estas. Estas técnicas por ejemplo, que va directamente la luz a través de un pequeño amplificador óptico, probablemente al fotodiodo. Y de ahí, a través de un amplificador de transimpedancia, la parte electrónica, ¿ya? Recuerden todo esto conocemos por la alta impedancia que se tiene acá, se traduce a vitios eléctricos, ¿no?
Esa es una forma muy simple, la que se tiene en la mayoría de equipos de 10 gigabits hacia abajo. Pero para nosotros, para la parte de redes, se necesitan tecnologías un poco más nuevas, tecnologías ya coherentes, ¿no? Donde involucra el uso de longitudes de onda local, o sea, un enlace local, que lo que nos hace es la combinación, una mezcla de la señal que entra con este enlace local de este oscilador local y la frecuencia que salga, que puede ser una frecuencia intermedia, si en el caso de frecuencia intermedia puede ser un tipo super heterodyno, pero también hay tipo modino que coincide y que es una de las aplicaciones también importantes en nuestro caso. Entonces, este uso de los editores coherentes, que es solamente adicionar un láser, digo solamente, pero es una técnica bien especial porque son láseres de muy baja anchura espectral para tener muy bajo ruido y tiene sus condiciones especiales, no solamente es un láser, tiene que tener un control, un lazo de control de polarización para encontrar la polarización adecuada, también debe tener un PLL óptico, hay seguramente que los electrónicos se acuerdan de los PLL, los Phase Look and Loop, que es para electrónica, de igual forma es para enganchar la fase de la señal óptica, en este caso es un OPLL, ¿no? Entonces, todo eso es una parte electrónica que nos ayuda, pero nos apoya para tener estos detectores coherentes. Hay detectores coherentes balanceados, de dos para eliminar los ruidos de intensidad que tienen estos equipos. Bueno, entonces, eh, rápidamente, me faltan unos minutos, voy a tratar de completar. Y tenemos entonces varios tipos de receptores coherentes, cada fabricante y con cada tipo de modulación ve lo mejor. Y todo eso se da, fíjese, en esos aparatitos chiquititos que son los transceptores ópticos que a veces no sabemos de qué se trata. Dentro de eso existe toda esa tecnología. Entonces, aquí en este resumen hay una evolución de los formatos de modulación. Finalmente, los que usamos en la actualidad son este formato. Esto es el Dual Polarization, que es igual la multiplicación, polarización de polarización. El QPSK, que nos da una eficiencia de 4 bits por cada símbolo. O también este DCQM, ¿no? Esto es lo que se inició, con esto se inicia, o esto tenemos también este tipo de modulación mucho en velocidades bajas. ¿Cuáles son cómo es internamente estos equipos? Internamente son equipos muy elementales, pero sofisticados a la vez. O sea, son equipos muy simples en su forma de entender, pero realmente son sofisticados porque son componentes muy pequeños, muy exactos, de materiales un poco especiales y que lo que hacen es rotar o cambiar la fase, por ejemplo, o rotar la polarización, etcétera. Y con esas combinaciones hacen estas modulaciones, ¿no? Estos tipos de arreglos llamados moduladores Mach-Zehnder son muy usados. Hay varios tipos de moduladores Mach-Zehnder y esos los fabricantes lo colocan dentro de sus tarjetitas. En la parte cliente, que son mucho más simples, son estos transistores SFP. Tiene toda una electrónica y tiene también la parte óptica ya embebida, digamos, en un componente más simple. Le llaman, en este caso, Transmitter Optical Subassembly, que es un subconjunto, digamos, óptico de transmisión. Es ya toda una técnica que se hace y que lo hacen muchos fabricantes que venden estos tipos de transceptores ópticos. Tienen su tarjetita, etcétera. Entonces, todo esto es el componente, el famoso SFP o el SFP Plus, de Small Form Factor Pluggable, por ejemplo, que les digo, así se llama este aparatito, donde contienen ahí los dos puertitos, tanto de entrada y salida, que va al cliente. Cuando van al cliente, en general son dos o puede ser también una sola línea. Estos tipos, ya que son más simples, tienen directamente el módulo en la parte receptora, por ejemplo, es así como es internamente de forma muy reducida, y esto es como se vería, digamos, en sí, en la forma física, ¿no? Está metida ahí en el adaptador óptico.
PIN, esto es PIN más tía losa, fíjese que es un acrónimo un poco especial, ¿no? PIN significa pues el tipo de receptor, tía es el aplicable de transimpedancia y losa es el receiver optical subassembly, ¿no? Que es la forma de cómo lo ubican. Entonces todavía hay una tecnología sobre esto. En nuestro caso, y para terminar, ya me faltan muy pocos minutos. ¿Cómo son las transmisiones? Por ejemplo, ¿cómo es un transmisor QPSK que se tiene muy usado ahora en las redes de transporte de 100 gigabitios? Tiene una parte óptica y tiene una parte electrónica, ¿ya? La parte electrónica es muy fuerte, son los ritmos muy fuertes, y la parte óptica, bueno, son componentes muy pequeños, muy delicados, de alta tecnología, pero en funcionamiento, en entendimiento simple, pero en realidad es de alta tecnología su producción. Y eso es lo bueno de la óptica, que son componentes simples. Lógicamente, cuanto más avance esto, la fabricación será mucho más fácil y más económica. ¿Cómo es esto? Rápidamente, solamente les explicar la parte del transmisor. Quizás no tenga tiempo de explicar la parte del transmisor, pero en la parte del transmisor, por ejemplo, se parte de un láser, entonces el transmisor, que sale por acá una sola fibra óptica. El láser es el que genera la longitud de onda, este láser es configurable para seleccionar el canal que se va a escoger en DWDM. Esto tiene un splitter óptico, un divisor óptico, que nos da doramales con la misma potencia y la misma longitud de onda. Y se van a unos 4 moduladores, dos aquí y dos aquí. Este modulador es modulado con una cuarta de la velocidad de transmisión que vamos a transmitir, digamos 25 gigabitios, si fuese 300 gigabitios. Modula este modulador Mach Sender en fase y tenemos las dos fases, una fase que está a 0 grados y una fase que está a 180 grados. El otro es modulado por otros 25 gigabitios y es otro modulador aparte, pero aquí, para que no se confunda, lógicamente lo vamos a rotar, este láser, lo vamos a rotar pi medios. Y lógicamente acá tendríamos lo mismo, pero ya a 90 grados. O sea, acá tenemos una señal compuesta a la que se llama en este caso in phase, y este llamado Q, que es en cuadratura. Y este punto ya están unidas estas dos fases. Por el otro lado también, de igual forma se hace lo mismo, ¿no? Se hace idéntico, estas dos partes son idénticas, pero para unirlas y no confundirlas, pues a este grupo lo voy a montar en una polarización, que es digamos, en X, y este lo voy a montar en el otro estado de polarización, digamos, en Y. Recuerden que el modo fundamental que va por la fibra óptica, ese modo de luz, tiene dos modos o dos estados de polarización. Entonces, en un estado lo monto esto y en el otro estado lo monto el de acá. Para diferenciar, yo tengo que hacer justamente un rotador de polarización a uno de ellos, ¿no? Para que vaya a uno de los estados. Y ahí tengo esta famosa QPSK, pero en Dual Polarization, en una multiplexación por división de polarización. Y tendríamos 4 vitios por cada símbolo. Este es el esquema básico. Lógicamente, aparentemente que es fácil, pero toda esta tecnología en la estructura física o de conocimiento es fácil, pero hacer esto y los materiales es bastante complicado. Entonces, todo esto es la parte óptica, pero la parte electrónica es un gran apoyo. Este es, por ejemplo, el transmisor ya comercial de un fabricante X que se ha tomado acá y que lo que les he explicado es esta parte de acá. Pero estos 4 han sido lógicamente procesados anteriormente, probablemente vengan de 4 o vengan de un solo serial de alta velocidad, o puede ser de 4 también, y han sido procesados anteriormente por la parte electrónica, ¿no? Y en la parte de recepción, tenemos lo contrario, se hace lo contrario, y ahí hay un aporte, sí, bastante valioso de los algoritmos que se hacen en el procesamiento digital en forma electrónica. Se tiene la parte óptica, que es todo lo inverso, ¿no? Todo esto es la parte inversa, por tiempo ya no lo puedo explicar. Tiene toda la parte inversa donde se saca ya las cuatro canales ópticos que entraban
en el anterior caso, lo mismo se saca acá, pues en la parte receptora, pero para poder hacer el procesamiento o para poder sacar los vitios que vinieron inicialmente, se tiene que atacar todos los problemas que hicieron la fibra. O sea, se tiene que formar una antifibra, yo le llamaría así, un procesamiento antifibra. O sea, hay que eliminar la dispersión cromática, la dispersión por modo polarización, eliminar los efectos no lineales, todo eso ahí se elimina aquí en estos algoritmos. Aparte de que, lógicamente, el formato que hemos elegido es un formato robusto, como hemos visto, ¿no? Un formato robusto, interesante, pero los formatos no pueden trabajar solos. Si trabajaríamos solos sin este apoyo del procesamiento electrónico que se tiene, probablemente llegaríamos tal vez a unos 50 o algo más de kilómetros, y es muy poco a velocidades de 100 gigabits. Entonces, para llegar a distancias, por ejemplo, 2000 kilómetros, tendríamos que hacer este procesamiento, que estos algoritmos, esto fue el problema en la década antepasada, en la década del 2000 hacia arriba, porque en primer lugar se dejaron de investigar y en segundo lugar, pues no había las velocidades de procesamiento que existen ahora. Todo este procesamiento entonces es electrónico. Por lo tanto, la recepción es también complicada. Recuerden que estos aparatitos tienen la transmisión-recepción y aquí hacen parte de eso, no todo lógicamente, y tienen la parte óptica y la parte electrónica, que aquí podríamos poner en dos partes constitutivas muy grandes. Uno que es la recuperación de las señales de fase y de cuadratura que hablamos, y lo otro es el procesamiento que hace para tener y sacar sin errores o por lo menos con la mínima cantidad de errores por los problemas que tiene la fibra. La fibra no es un medio ideal, la fibra tiene muchos problemas, si bien es un medio interesante, es un medio el más usado, es el mejor medio que se tiene ahora, pero no es un medio ideal. Y eso hay que trabajar en estos aparatitos, ¿no? Es un receptor comercial, es así también. Acá se ve con colores la parte eléctrica, que es todo esto desde el amplificador de transimpedancia, los conversores análogo digital, todo el procesamiento. Y la parte electrónica es toda esta parte, en este caso, pues el oscillador local, este splitter, este otro splitter de polarización también, y los híbridos que se usan para sacar los canales de comunicación. Antes, y déjame por favor un par de minutitos, yo quiero también presentarles muy rápido, invitarles a que conozcan en el Intel. Tenemos justamente una red de transporte que tiene todas las tecnologías que podemos encontrar actualmente en nuestro medio, y esta red de transporte lo tenemos instalado en los laboratorios formando tres nodos como si fuesen tres ciudades, ¿no? Una ciudad aquí que podría representar cualquiera de las que vemos o tenemos en nuestro país y que tiene unidos en una conformación anillo. Esta es una de las formas que se ha hecho, lógicamente la configuración se puede variar, y tiene estas distancias. Esta es una maqueta de simulación, pero los equipos son reales y también las distancias son reales, ¿no? Entonces, pues, se pueden hacer varias configuraciones, se pueden ver lo que hemos hablado, lógicamente, en un poco más detalle, ver dónde se hace tarjeta, etcétera. Y estos son los trabajos que se hacen en Intel. Las tecnologías que se usan, lógicamente, en estos equipos, recuerden que es la red de transporte, que es la parte de protocolos, y también la parte física, que es DWDM. Esto es un ejemplo de cómo se hacen digamos, layouts, o sea, las configuraciones que se podrían ensamblar. Esta es una de ellas. Esta es la parte de configuración del nodo A al nodo C y al nodo B, en esa forma, utilizando diferentes tecnologías como amplificadores de Raman, amplificadores de Erbium, las tecnologías de selección de longitud de onda, por ejemplo, son estas Wavelength Selective Switch, que son conmutadores o conmutación de selección de longitud de onda, y otros componentes que son propios o son necesarios
para la transmisión y para también el buen arribo de la información en esta red de transporte. Entonces, estos son estos equipos. Aparte, lógicamente, lo que se tiene que hacer es controlar, monitorear, gestionar. Luego de haber hecho toda la configuración y aprovisionamiento, en la parte de gestión y operación, los mismos equipos nos proporcionan estas herramientas para verificar el buen funcionamiento de estas redes, ¿no? Entonces ahí tenemos las modulaciones de toda la planta externa a través también del mismo equipo y también las mediciones de los equipos a través de mediciones espectrales o de potencia, que lo hace también estas tarjetas que tienen metidas estos equipos en eh, en este sistema de transporte que se tiene. Ahí ustedes ven una figura de las diferentes tarjetas y la red de transporte que tiene en el Intel. Muy bien, espero sus preguntas, si tienen alguna por ahí, y les esperamos en Intel pues, para que conozcan estos equipos que se compraron. Ok, muy bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, un ratito dejamos de compartir. Voy a compartir Ok, sí. Ingeniero, ¿se logra visualizar el banner? Sí, sí se logra visualizar. Le comentamos, ya culminado, que vamos a pasar al tema de la ronda de preguntas, ¿sí? Muchas gracias por su presentación, ingeniero. En este momento vamos a la ronda de preguntas, pero antes mencionarles, ¿no? Muy brevemente sobre la diapositiva que está proyectada. Este webinar está en base a los 4 cursos que venimos entregando en Intel lunes a ustedes. Les voy a nombrar. Tenemos fundamentos de calado estructurado con cable de fibra óptica, el cual tiene un inicio el 11 de mayo, ¿sí? Tenemos otro curso que es planificación y supervisión en la red de transporte y acceso óptico, el cual también tenemos como fecha de inicio el 12 de mayo, ¿sí? Introducción a los sistemas de fibra óptica, el cual tenemos inicio el 20 de mayo, y redes ópticas de transporte, el cual tenemos inicio el 22 de junio, ¿sí? Bueno, mencionarles que como ya el ingeniero Aurelio nos ha comentado sobre los laboratorios y la última tecnología que hemos implementado, ¿sí? Como el gabinete que les ha mostrado. Bueno, decirles que en estos 4 cursos también tenemos la posibilidad de poder hacer el laboratorio, la parte práctica, utilizando esos tipos de gabinetes, ya sea la naturalidad del curso, ¿no? Si con el docente a cargo implementamos un laboratorio, lo podemos hacer de forma presencial, ¿no? Ya yendo a las instalaciones, ¿sí? Así que tenemos la última tecnología para poder afrontar estos cursos y darles a ustedes la mejor experiencia en lo que respecta a fibra óptica y todo ello. Y comentarles que, bueno, nos visiten. En el chat he dejado el correo en el cual ustedes nos pueden escribir, también el Facebook, en el cual ustedes está personalizado, ustedes escriben y las personas encargadas les van a responder al instante, ¿no? Cualquier consulta también nos pueden ver por el correo, nosotros estamos prestos a poder ayudarlos a cada uno de ustedes. Sí, espero que en un futuro nos volvamos a ver ya quizás en las aulas de Nitel. Y bueno, muchas gracias de antemano a todos ustedes, muchas gracias, ingeniero Aurelio. Bueno, vamos a ver, comenzamos con la ronda de preguntas. Le comentamos que pueden estar desarrollando